Entonces, prepárate tu bebida favorita, café, té. Yo en esta ocasión me voy a tomar un té. Ya vamos a empezar con el tema de Navidad, ya que pasó el Día de Muertos. Y, pues bueno, empecemos con el tema. Hola, mi nombre es Javier Martínez y tenemos un video nuevo. Nosotros leemos en la Biblia, en el libro de Éxodo, que el pueblo de Israel, pues, estaba en Egipto en cautiverio. Era un pueblo esclavizado y en algún momento se le intentaba controlar la tasa de natalidad. Escuchamos la historia de Moisés, el cual su mamá, al ver que ella tenía que matar a su hijo por órdenes del faraón de Egipto, pues decide meterlo en una canasta, ponerlo en el río y dejar que Dios haga su voluntad, ¿no? Si le da la vida al niño o no. Y bueno, es para nosotros bastante conocido esta historia, ¿no? Empezaremos a partir de Éxodo 13:17, que es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Un faraón ya fastidiado, cansado, frustrado por todo lo que había pasado a su alrededor, deja salir al pueblo. Para mí, como yo lo he podido ver y como creo que Dios me lo ha mostrado, es la relación personal que tenemos con Dios tiene un simbolismo muy específico y es el de un padre con un hijo. Jesús empieza hablando de un nuevo nacimiento. Él habla acerca de un hombre que recibe el perdón de sus pecados, que entrega su vida, se le entrega a Cristo y nace de nuevo. Esa relación se simboliza mucho y Jesús nos hace mucho el énfasis acerca de que es Dios nuestro Padre. Yo he escuchado muchas veces que dicen algunas personas que, pues bueno, debemos someternos a Dios. Y es cierto. Pero si nosotros nos damos cuenta en una relación de padre-hijo, en una relación natural, llega un momento en el que el hijo ya no se somete al padre. Empieza a tomar una vida diferente, empieza a tomar su propio camino, sus propias decisiones. Ahora, esto no pasa en la vida de un cristiano. Nosotros entendemos que debemos sujetar nuestra vida a Dios, pero muchas veces caemos en el error de querer sujetar cosas de más, incluso nuestro libre albedrío. He escuchado personas y hacen una oración muy errónea, y es: Dios, ya no quiero pecar, por favor toma control de mí y que yo ya no pueda tener una tentación y cometer pecado. Y eso no funciona así. Somos nosotros los que tenemos que tomar control de las áreas deficientes en nuestra vida y poderlas someter. A veces pensamos que es válido dejarle todo a Dios y no es así. Nosotros tenemos un libre albedrío, una capacidad de decisión. En Éxodo 13:21 dice lo siguiente: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Entonces nosotros podemos ver que aquí empieza un patrón. El pueblo de Israel sale de Egipto y Dios pone una dinámica para poder hacer este viaje. Porque recordemos que el pueblo de Israel sale de Egipto y va a llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? Bueno, la tierra que Dios le prometió a Abraham, Canaán. Empieza un primer conflicto y es cuando el pueblo de Israel, siendo perseguido por el faraón, y lo que sucede es que el pueblo de Israel se encuentra en los límites de la costa con el mar y en sus espaldas al faraón
dispuesto a hacer lo que sea para volverlos a someter. Es una manera increíble como Dios abre el mar y ellos pueden pasar. Incluso no solo les permite pasar, sino que destruye al faraón y a su ejército. Esto nos muestra que a veces nosotros, como padres, ¿cuántas veces no hemos hecho algo por nuestros hijos para librarlos de un peligro? Y durante todo el camino va siendo una dinámica en la cual la nube se levantaba o la columna se levantaba, avanzaba y el pueblo iba detrás de esa nube, de esa columna. Entonces era esa dinámica de enseñanza. Durante ese proceso el pueblo de Israel pues recibía instrucciones, recibía las leyes, recibía cierta educación y preparación. Yo lo veo como cuando tienes un bebé hasta los 18 años, en la cual como papás tenemos la oportunidad de poderlos instruir. Les vas enseñando hábitos, les vas enseñando responsabilidades, los mandas a la escuela, les enseñas pues ciertas cosas que les pueden servir en su día a día, los vas capacitando poco a poco. Pero ¿qué pasa cuando ese niño ya no tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, 15 años? Se convierte en un jovencito mayor de edad, 18, 20 años. Ya no tomamos las decisiones por ellos, empiezan a tomar sus propias decisiones, incluso yo creo que un poquito antes. Algo que yo siempre les menciono a los adolescentes es que a partir de la secundaria tomamos decisiones que van a afectar nuestro futuro. Si no sacas un buen promedio, si no pasas una materia, van truncando las posibilidades que tengas a futuro. Y es que en este sentido estamos acostumbrados a vivir una vida que hasta cierto punto parece automática. O sea, durante ese periodo antes de los 18 años, todo aparece por arte de magia. La ropa está limpia, está doblada, está planchada, hay comida en el refrigerador, hay comida en la estufa, no tenemos carencias. En alguna ocasión Elías me decía, papá, creo que era un juguete, que quería un juguete. Y le digo, pero no tengo dinero. Y dice, tu tarjeta. Dice, vamos por dinero, y me jaló hacia un cajero para que yo pudiera sacar dinero, ¿no? O sea, él piensa que es como por arte de magia que se pagan las cosas. Cuando ya tienes una conciencia a los 18 o 20 años, te das cuenta que hay un trabajo detrás. Entonces, ¿qué pasaría si Dios cambiara la dinámica en tu vida? La mayoría vivimos en un proceso en el cual esperamos que Dios nos marque un rumbo, que la columna se levante, que la nube se levante y vamos siguiendo la nube. Pero ¿qué pasa si Dios cambia la dinámica? ¿Qué pasa si nos toca crecer? ¿Qué pasa cuando ya no es Dios quien toma las decisiones, sino tú? Entonces llega un momento en el cual el pueblo de Israel se encuentra a las puertas de la tierra prometida y Moisés es quitado como líder, como mentor, como la persona que encamina al pueblo. Ya no es Moisés. Y aparece un hombre en la historia que se llama Josué como líder. Él aparece muchas veces más dentro de la parte de esa travesía de Israel. Pero no aparece como un líder. Aparece como alguien que está recibiendo instrucción. Y la verdad es que eso es facilísimo. Yo recuerdo la época cuando estaba con Juan trabajando, ya sea estuvimos con adolescentes, con adultos. Un tiempo tuvo a su cargo en la iglesia la parte de discipulado. O sea, era facilísimo seguir órdenes. De hecho, hasta la fecha. O sea, yo en la iglesia, para mí es más fácil que me digan, Kabir, toca esto, Kabir, haz aquello, Kabir, muévete aquí, muévete allá, a tener que tomar yo decisiones. En Josué 1, 3, 5 dice lo siguiente: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Aquí está hablando Dios con Josué. En donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente.
incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Imagínate esta promesa que Dios le está dando a Josué. Todo donde tú vayas va a ser tuyo. Ya la nube no se va a mover. Tú te tienes que mover. Y de hecho, antes de poder empezar a caminar en esa tierra que Dios le promete a Moisés, hay un pasaje muy interesante. En Josué 3, 15, 16 dice: era la temporada de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zeretán, y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Aquí lo que Dios está diciendo es: para que yo pueda abrirte camino, vas a tener que emprender. Vas a tener que empezar a moverte tú solito, a tener iniciativa. Y es que, como decía yo en el video anterior, en un video anterior, es más fácil que alguien tome las decisiones por nosotros a tomarlas nosotros mismos. Porque si algo sale mal, pues yo le puedo echar la culpa a la otra persona y decirle: por tu culpa salió mal. Cuando somos nosotros los que corremos con la responsabilidad de tomar una decisión, de emprender algo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el ministerio, en lo que sea, da miedo, da nervios. Empieza uno a calcular los riesgos de todo, cuando Dios no es lo que nos está pidiendo. Nosotros vemos la promesa que Dios está dando aquí y dice que nosotros tenemos que avanzar y hasta donde logremos poner nuestros pies, hasta ahí nos va a bendecir Dios. En el versículo 5 de Josué 1: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, y no te fallaré ni te abandonaré. Con esta promesa, ¿quién puede dudar siquiera de empezar algo? Creo que los que no lo hacen es porque en cierta forma no conocen a Dios. Y eso es algo que me decía mi pastor. Los que no emprenden un negocio, una familia, un proyecto, a los que les da miedo que las cosas salgan mal, que a lo mejor pierdas el empleo, que te quedes sin dinero, que no puedas terminar tu proyecto, es porque simple y sencillamente no conoces a Dios. Cuando conoces a Dios, sabes que Él no va a fallar, sabes que Él va a cumplir su promesa, que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero siempre Dios tiene todo bajo control. Nosotros, cuando pensamos en esta travesía, en este camino de llegar a nuestra propia tierra prometida, pensamos que todo va a ser de colores, que todo va a ser un día en la pradera, que todo va a ser un día soleado, y no siempre es así. A veces hay que enfrentar obstáculos, hay que enfrentar pruebas. De hecho, durante el proceso, antes de llegar a este pasaje de Josué, pues el pueblo de Israel tuvo que enfrentar hambres, enfermedades, sequías, tuvo que enfrentar muchas transgresiones, muchas rebeldías, un proceso en el cual tuvieron que morir todos los que salieron de Egipto, excepto 2 personas, para poder hacer una transformación en su mentalidad. ¿Cuál es la condición para que Dios nos pueda bendecir en nuestro camino y que vaya junto con nosotros? La primera es muy sencilla y viene en Josué 1:6. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. La primera vez que le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, tiene un cometido, y es principalmente: esfuérzate y sé valiente
para que se cumpla la promesa. ¿Va a ser fácil? No. Por eso necesitamos esforzarnos y ser valientes. Ahora, segunda ocasión, Josué 1, 7 y 8. Dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estamos hablando de ser fuertes y valientes para obedecer las instrucciones que ya vienen de parte de Dios. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos cumplirlos y guardarlos? Pues es muy sencillo. Dice, estudia constante este libro de instrucción. ¿Cuál es? Obviamente la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Muchos, y lo he recalcado en videos anteriores, consideran que ya hay ciertas partes de la Biblia que no se deben cumplir o que no son relevantes. Toda la palabra de Dios es útil. Y cuando nosotros quitamos esa parte que nosotros consideramos no importante o irrelevante, lo que estamos haciendo es que el consejo de Dios está trunco, está mocho, está incompleto. Entonces, es necesario que nosotros podamos estar pensando constantemente en lo que dice la Biblia, qué trata de enseñarnos, qué es lo que trae para nosotros. Así es como se convierte una palabra viva en nuestra vida. Se llama rema. Es decir, no necesitamos pedir la bendición de Dios. ¿Qué necesitamos? Guardar su palabra y obedecerla. Por último, la parte 3. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si se dan cuenta, aquí ya no usa el parámetro de sígueme, ya es un parámetro de yo te voy a seguir. Por ejemplo, en el pasaje anterior estábamos viendo que decía, te irá bien en todo lo que hagas. No dice, te irá bien en todo lo que yo te diga que vas a hacer. O sea, si hay un momento en el cual en la vida de un cristiano va a tener que empezar a tomar decisiones. Tú vas a tener que empezar a tomar decisiones en la vida. Y Dios, después de un proceso en el cual te va a enseñar, te va a instruir, va a capacitarte, vas a ir creciendo, pues bueno, llega el momento en el cual que como todo adulto vas a tener que empezar a ejercer tu derecho, tus obligaciones, tus responsabilidades y tus privilegios. En este pasaje también de Josué 1:9 dice, donde quiera que vayas. Y aquí el principal mandato es que no tengamos miedo y que no nos desanimemos, porque son cosas muy, muy fundamentales en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a emprender un negocio, una pareja, un nuevo trabajo, un ministerio, nos da miedo el qué dirán, el si va a funcionar, si a lo mejor el negocio va a ser rentable. A lo mejor estás dejando tu trabajo y vas a emprender un negocio y dices, bueno, ¿cómo es posible? Estoy dejando algo seguro por algo que no sé si va a resultar. Muchas veces yo lo he escuchado que pasa con los pastores. Cuando Dios hace el llamado al pastorado y tienen que dejar sus trabajos, a algunos les iba de maravilla, les iba muy bien y comentan y dicen, es que da miedo, porque estás dejando algo seguro. Es como cuando no sabes nadar y estás aferrado a la orilla de una alberca. No puedes disfrutar ciertas profundidades del agua porque estás atemorizado, estás aterrado y te aferras a estar en una orilla. Y a veces un sueldo fijo pues es esa orilla. A veces la comodidad de un hogar de tus padres es esa orilla. Da miedo emprender un matrimonio. Da miedo emprender a lo mejor la independencia de nuestra familia.
Y otro asunto importante es que durante ese trayecto a veces llegan momentos en los cuales viene el desánimo, porque las cosas no están yendo como nosotros queremos, porque a lo mejor en nuestra mente el proyecto era maravilloso, era increíble, pero siempre nos pintan un panorama como de que todo irá bien, que no habrá problemas. De hecho, muchas veces la idea común de la mayoría es que, pues bueno, la vida plena, la vida bonita, es la que no tiene problemas. Simple y sencillamente estoy hablando de que la vida tiene altibajos, la vida tiene momentos de felicidad, momentos de tristeza. Entonces son tres cosas fundamentales. La primera, sé fuerte y valiente para poder mantener la promesa y cumplir esa promesa. La segunda, sé fuerte y valiente para poder mantener la palabra de Dios, sus ordenanzas, sus consejos y sobre todo llevarlos a cabo. Y número tres, sé fuerte y valiente para mantenerte sin miedo ante los cambios y animado, que no te gane el desánimo. La pregunta es, ¿qué harías si Dios te dijera, ya no quiero que me sigas, yo te voy a seguir? Lo que tú emprendas, te voy a bendecir. Te voy a leer el texto como se lo dijo a Josué. Te prometo lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongas los pies, estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Cuántos miedos vencerías? ¿Hasta dónde llegarías? Sé fuerte y valiente. Espero que este video sea de ayuda. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que en la descripción encuentras planes de lectura, un listado de iglesias para que te puedas congregar. Están mis redes sociales, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieras hacer, tanto en las redes sociales como en la cajita de comentarios. Que estés muy bien, te deseo que tengas un buen día, buena tarde, cuando estés viendo este video. Que Dios te bendiga mucho. Chao.